Vamos rápido. Yo lo que hice fue tratar de buscar, en realidad, tres presentaciones que me parece que fueron importantes porque como es algo nuevo en el manejo de los anticoagulantes de acción directa. Una fue el manejo perioperatorio, otro de complicaciones hemorrágicas, el de perioperatorio de Duquetis, el de complicaciones hemorrágicas, Elaine Heileck, y el de triple esquema con DOAX, que es lo nuevo, y me voy a referir solamente a la Augustus, porque lo presentó todo Gregory Lee. Bueno, manejo perioperatorio. Este cuadro todos lo conocemos, es ya contratrillado desde hace 9 años que estamos con los DOAX, y cómo se maneja un perioperatorio de cirugía programada con anticoagulantes de acción directa. Entonces, ¿en qué nos basamos para hacer las suspensiones cuando viene un paciente a la consulta? Es en el estudio de creatinina, el riesgo hemorrágico del procedimiento, si el procedimiento es de bajo o alto riesgo, ¿sí? Y del anticoagulante que está recibiendo, si es Dabigatran, Apixaban, Edoxaban o Rivaroxaban. Nosotros Edoxaban no tenemos, así que, bueno, este es el cuadro habitual donde la suspensión tiene un criterio farmacocinético de suspensión, cantidad de días en función del riesgo y del estudio de creatinina. El estudio PAUSE es el manejo perioperatorio para, esto ya digo, es cirugía programada, ¿no? Entonces, ¿qué población estudian? Circulación auricular para pacientes que están bajo DOAX, cualquiera de los DOAX. La intervención es un protocolo estandarizado de suspensión que es simple y que se hace para cada anticoagulante de acción directa. La estrategia farmacocinética no tiene heparina como fuente, no tiene test preoperatorio de coagulación, test de laboratorio para medir concentración de DOAX, me refiero. Y el objetivo era evaluar si tenían complicaciones trombóticas, si los pacientes tenían complicaciones hemorrágicas perioperatorias, y si bien uno no usaba un test para el manejo clínico del paciente, en el protocolo estaba medida la concentración, pero a los fines de investigación como punto secundario era evaluar el nivel residual según el tipo de DOAC, la dosis, y si eso afectaba al objetivo primario. Bueno, este es el esquema, medio coloriche que quedó, pero bueno, es así, días pre y post cirugía. La columna del medio, acá, no sé si se ve más. Bueno, en la columna del medio está el día del procedimiento. Si el riesgo de la cirugía es bajo, la columnita verde se suspende un día pre y se reinicia el día post. Si el riesgo de la cirugía es alto, 2 días pre, se reinicia 2 días post. Para el Dabigatran, tiene que considerar como tiene eliminación renal el clear de creatinina. Pacientes que tenían menos de 50 de clear de creatinina calculado por fórmula, con bajo riesgo para la cirugía, suspende 3 antes y 3 post para el reinicio. El de alto riesgo, 4 antes, 4 post. Y esto trataban de hacerlo para todos los pacientes. La adherencia al protocolo fue buena. En los pacientes con Dabigatran, que además tenían, y ahí va, está chiquitito y quedó medio chico, dice cáncer diagnosticado dentro de los 3 meses o que hayan sido tratados por cáncer metastásico dentro de los 6 meses previos, hacían este protocolo como el de Dabigatran para bajo riesgo, 3 días antes, 3 días después, como una cosa diferencial. Bueno, entonces, el trabajo lo publican, hacen como una prepublicación, una presentación Duquetis en la Sociedad de Hematología, en la Americana de Hematología, que es la primera parte del trabajo, y ellos, y después acá presentan como un subestudio que es la parte de las concentraciones, lo que se presenta en el CTH. Yo se lo muestro todo porque recién se publicó ahora, después de la presentación, el trabajo sale ahora en agosto y ya está todo terminado completo. Pero esto es parte de la publicación. Bueno, acá es cómo hicieron el manejo preoperatorio y ven para cada cohorte Apixaban, Dabigatran, alta dosis, baja dosis, Rivaroxaban, y en función de los riesgos de sangrado está escrito cuánto tiempo interrumpieron. La mayoría de los pacientes cumplieron perfectamente el protocolo, tenían casi un 90 y pico % de tratamiento del protocolo y un poquito menos, 96% en el inicio. Los días posoperatorios también se cumplieron. Pacientes que no podían cumplir el reinicio posoperatorio, se hace algo criterioso, que es algunos pacientes usan en el post heparina profiláctica, que es lo que hacemos casi siempre, ¿no? Cuando el paciente no puede empezar, le hacemos heparina hasta que vuelve al DOA.
Estos son los outcomes primarios. Y el tromboembolismo arterial, fíjense que es bajo, 0,16 para Apixaban, 0,6 para Dabigatran, 0,37 para Rivaroxaban. Ellos habían puesto un punto de menos de 2% de eventos tromboembólicos. Sangrado mayor, también bajo, 1,35, 0,90 y 1,85 para arriba. El JASVAS de los pacientes, estos eran, pacientes todos que tenían fibrilación auricular, que me parece que lo dije al principio en la población, ¿no? Los pacientes con procedimientos de alto riesgo de sangrado, el nivel de DOAC medido fue de menos de 50 nanogramos mililitro, y esto era un límite seguro para autorizar la cirugía. O sea que con este estudio, digamos, con esa estrategia farmacocinética, un día antes, 2 días antes, 3 días antes, 4 días antes, uno seguramente puede mandar, haciendo bien, digamos, la clasificación de del riesgo que tiene hemorrágico la cirugía, sin medir nada, que el paciente vaya tranquilo a la cirugía. Esta era la incidencia de sangrado mayor acorde al riesgo del procedimiento. Fíjense, separan los de alto grado y los de bajo grado. Cuando uno analiza cada droga, Apixaban, Dabigatran o Rivaroxaban, en función de si tiene bajo riesgo o alto riesgo, los de alto riesgo sangran un poquito más, pero no tienen diferencias mucho más grandes. Casi un procedimiento de alto riesgo va de... con esto no hay... Acá tenemos que el procedimiento, por ejemplo, para la cohorte de Apixaban 1.200 pacientes, la tasa de sangrado mayor posoperatorio, que estaba calculada a 30 días, 0,59, 0,91, 1,27, que está dentro de lo esperable, y cuando es el sangrado mayor posoperatorio en pacientes de alto riesgo, un poquito más alto, pero sin diferencias entre los distintos anticoagulantes. Lo que presentan en el ISTH es esto: cuál es el efecto sobre los puntos finales según el tipo de DOAC, la dosis del DOAC y el nivel residual del DOAC. Una parte más o menos ya se las dije, pero la repasamos acá. Entre pacientes con alta dosis y baja dosis, catalogados los pacientes en función de lo que le daba cada médico, ¿no? Las dosis aprobadas. No sabemos si la dosis está ajustada o no a la necesidad del paciente, pero baja dosis, alta dosis, no hay diferencias significativas en las tasas de sangrado o de tromboembolismo. El subanálisis de sangrado según el nivel residual, creo que esta es la parte más importante. No hubo diferencias en los pacientes en cuanto a el riesgo de sangrado mayor. Los pacientes que tenían con esta estrategia farmacocinética menos de 30 del total de la población en el 2020, eran 2.000 y pico de pacientes, 2.600, 2.500 y pico, así que la mayoría de los pacientes alcanzan, que es este 98.8% de los pacientes, un nivel residual de DOAC, o sea, negativo. El paciente va a cirugía con absoluta tranquilidad. Queda un grupito acá de más de 50 nanogramos mililitros de DOAC, que tenían un sangrado mayor, que tampoco asusta. Fíjense que es 6 en el que tiene entre 30 y 49. Acá, bueno, vamos a ver el porcentaje porque son diferentes las cifras: 1.3, 1.7, 1.9. No importa la concentración que pasó y no tienen diferencias en el tromboembolismo arterial. Y esta parte de acá abajo dice que los pacientes con alto riesgo de sangrado, y consideraban alto riesgo de sangrado por lo menos todas las que habían sido anestesias peridurales o procedimientos neurológicos, el 98% de los pacientes tuvieron niveles abajo de 30. O sea que con esta estrategia, calificado como alto riesgo de sangrado, que le vamos a suspender 2 días antes, 3 días antes o 4 días antes, en función de si es Dabigatran con disfunción renal, podríamos estar tranquilos de hacer estas rotaciones sin medir demasiado, porque a veces exageramos con la suspensión y la exageración trae más complicación. Sería como un balance bueno de trombosis y hemorragia. Lo que sí me parece que es bien importante, Dabigatran, medir la función renal siempre en el momento de la cirugía, porque puede cambiar, y medir las otras variables, que no tenga el hepatograma, que no tenga DOAC que interfiera, que no esté recibiendo antiagregantes plaquetarios. O sea, los pacientes están seleccionados y hay que hacer todo el resto del preoperatorio, además del anticoagulante. Bueno, entonces, esto está escrito en las limitaciones del estudio, que se llama, que se hecho de agosto, que les decía. Es un estudio de cohorte, pero si bien es de cohorte, el 83% de los pacientes que ingresaron al estudio tenían un riesgo similar
a los estudios poblacionales. Hay un montón de estudios que preceden esto y que más o menos tienen las mismas cifras. Esto es lo que les decía, 230 anestesias neonaciales que fueron catalogadas como de alto riesgo de sangrado, se manejaron como pacientes de alto riesgo y el 98.8, el nivel residual era menos de 50. La cohorte de Alegatran por número era poca, pero es suficiente para demostrar la hipótesis del estudio. No hay pacientes con Edoxaban, pero porque no estaba aprobado cuando se empezó este estudio. El nivel de 50 nanogramos por mililitro, que es el punto de corte definido como nivel residual, en verdad no está validado en cuanto a eventos de sangrado. Así que ese grupito de pacientes que queda ahí, hay que como ver qué pasa después en otro análisis. La población blanca es la etnia mayoritaria. Hay diferencias en las distintas etnias, si son chinos, esto, lo otro, respecto a la eficacia de los DOACs, sobre todo lo que es población oriental para algunas cosas, y esto no incluye pacientes con tromboembolismo venoso. Pero uno debiera, digamos, me parece que por extensión aplicaría exactamente lo mismo. Si es rígido está para FA, pero no tendría por qué tener otras diferencias un paciente con enfermedad tromboembólica. En cuanto a la farmacocinética, si no tiene una alteración renal o hepática. Bueno, entonces, pacientes con fibrilación auricular bajo DOACs, el manejo perioperatorio es sencillo, 95% de adherencia en la suspensión, 93% en el reinicio, es estandarizado, no tiene puente con heparina. Esto hay que insistir porque a veces vemos pacientes que están puenteados con heparina y vienen recibiendo un DOAC puenteado en el pre. Otra cosa es que haga profilaxis en el post cuando no puede tomar anticoagulante, no puede superponer anticoagulantes. Complicaciones a 30 días en las complicaciones trombóticas arteriales, que es ACV, poliatrofia, son bajas, y para los procedimientos de alto riesgo el nivel residual es seguro por abajo de 50. Esto es lo del post. Esto de Hayek, el título decía sangrado asociado a anticoagulantes en fibrilación auricular. Entonces uno esperaba ver el manejo del sangrado en el paciente anticoagulado. Que no dicen mucho del manejo del sangrado, pero algunos conceptos que creo que tenemos que, me pareció que fueron piolas porque marcó un poco, empezó diciendo qué le importa el sangrado cuando uno quiere proteger a un paciente que tenga una embolia, que es lo que vemos todos los días en el consultorio. Tenemos que convencer a un paciente que no tiene nada, que dé un tratamiento que le puede traer una complicación hemorrágica. Entonces, siempre el balance de riesgo, pero marcó esto, la mortalidad 30 días en el stroke asociado a FA es 24%, entonces, y en general las embolias son grandes, como todos sabemos, y son incapacitantes, es un paciente que va a quedar secuelado gravemente. Bueno, mostró la eficacia de los DOACs en cuanto a la comparación que es con warfarina con distintos tetraRs dependiendo qué trabajo usan, pero son similares o superiores a la warfarina en los anticoagulantes de acción directa. Acá están los puntos finales, que es el stroke isquémico, es similar, el stroke isquémico de la Alegatran en la dosis de 150 es superior a la warfarina. Lo más importante es esto, el stroke hemorrágico, la hemorragia intracraneal, es como efecto de clase lo que mejor tienen los DOACs, que lo bajan por lo menos arriba del 50%, el 50% para arriba. Esto la muestra siempre ella en la diapositiva y es el sangrado esperado con los DOACs, el sangrado mayor que está más o menos en un 2-3% de complicaciones hemorrágicas. Esta no dice nada. Acá mostró esto, que desde que empiezan los DOACs, acá primero fue la Alegatran, después sigue Rivaroxaban, después Apixaban. La preocupación más importante es esta, que aparecen los DOACs, estos son todas las anticoagulaciones con warfarina. Esto es una estadística, esta es americana, y fíjense, 50% de los pacientes están anticoagulados, de los que tienen criterio para fibrilación auricular. Desde que aparecen los DOACs empieza a incrementarse la banda de pacientes que reciben DOACs. Y esto es independiente del CHAS-VAS. Los que tienen más CHAS-VAS se anticoagulan más, pero de todos modos queda un gap, y ella mostraba esta preocupación, de pacientes que debieran estar anticoagulados y no lo están. Eso es acá, en todos lados es igual. Bueno, y una cosa que es importante, esto es lo que les decía recién, la población total de fibrilación auricular, estos son los que tienen anticoagulantes de acción directa, estos son los que reciben warfarina, y acá hay un grupo que recibe aspirina, P2Y12, esta bandita amarilla chiquita que está acá, o sea, es aspirina clopidogrel en general.
La bandita gris es aspirina, la bandita celeste no reciben nada. Entonces, hay una cosa que es grave, que los pacientes reciban o aspirina o nada. O sea, estos pacientes no están recibiendo nada. Y que reciban clopidogrel aspirina, también está el estudio que demuestra que los pacientes no tienen protección recibiendo clopidogrel aspirina en cuanto a complicaciones tromboembólicas. O sea, decirle a un paciente que creo que tiene alto riesgo por Chas-Vax, le doy aspirina, es lo mismo que no darle nada. ¿Y qué muestra? Esto es el estudio de aspirina de FA. Este estudio tiene un montón de críticas, pero lo que mostró era un estudio inicial donde dijeron vamos a darle una baja dosis de rivaroxaban a pacientes que a criterio del médico tenían contraindicación para recibir anticoagulación. Y le dan apixaban a baja dosis. Este estudio es viejo, 2011. Entonces tenía un conflicto ético. ¿Cómo vas a poner a un paciente que tiene contraindicación con un medicamento que es anticoagulante? Pero lo que demuestra el estudio es esto, que la apixaban baja el stroke comparado con aspirina y que sangra lo mismo que la aspirina. O sea que a partir de este estudio, las guías dicen, aspirina monoterapia no está recomendada para la prevención de stroke en pacientes con FA independientemente del riesgo de stroke. Estrés A. O sea, si un paciente esté antiagregado con aspirina, está mal, no debiera estar. Bueno, esto es para mostrar estudios de mortalidad y stroke sangrado, es un análisis del mundo real, muestra todo lo que ya sabemos que tienen los mismos puntos de eficacia en cuanto a la reducción de stroke, de complicaciones hemorrágicas. Acá muestra un poquito más de sangrado para rivaroxaban, pero acá uno no puede decir que el rivaroxaban sangró un poquito más que la Vigatran o que la Pisa, porque en realidad no se sabe cómo en un estudio poblacional los pacientes fueron seleccionados y cómo el médico decidió darle esta o la otra droga o cómo estaba el paciente. Dice que hay que hacer escala de riesgo hemorrágico. Cuando tenemos el riesgo hemorrágico, corregir todos los factores asociados al sangrado y sobre todo sacarle lo que son antiinflamatorios y sacarle aspirina cuando no la necesita. Tenemos un montón de pacientes que tienen terapia combinada y que arrastramos y siguen aspirina y por ahí no tienen indicación. Esta es la modalidad de manejo de sangrado, que no dice nada, dice lo que sabemos. ABK, de reemplazo, fluidos, etc. Habló de los agentes de la reversión, que tienen indicaciones limitadas. Acá no se ve nada, pero este es el estudio del Andexanet, que hay que recordar que está hecho solo para pacientes quirúrgicos, que tiene que tener bolo y goteo, que no tenemos Andexanet y que es caro, lo dice siempre. Esta es la guía del 2019 que agrega el agente de reversión para Dabigatran, con las dos indicaciones, sangrado mayor, cirugía de emergencia, Sabanes Andexanet. Y la conclusión de ella dice que el sangrado que amenaza la vida es poco común con DOAX, y eso es lo que vemos, en realidad sangran poco, sangran los que están mal indicados, que eso sí vemos, que como hay mucha extensión de uso con un montón de especialistas, están alta dosis, baja dosis, de insuficiencia renal, que la mayoría de los sangrados los podemos prevenir, suspender antiplaquetarios y AINES. Para la mayoría de los sangrados la suspensión temporal es suficiente. Para el concentrado de complejo protrombínico es el agente de reversión de selección para los Sabanes, y para el sangrado que amenaza la vida y está con Dabigatran le pondremos hidarosuzimab, sangrado o cirugía de urgencia. Dos palabras del triple esquema. Gregory Lip empieza a analizar qué pasa. Esto del triple esquema es terapia antiagregante dual más un anticoagulante en pacientes que tienen angioplastía con stent o síndrome coronario agudo que venían anticoagulados. Este grupete es por FA. Entonces hace todo el recorrido de todos los estudios que venimos viendo, que es el estudio WOES, donde le sacaron la aspirina y veían que sangraban menos los pacientes. Después pasó por el Pioneer, que es el estudio, o sea, analizaron todos los anticoagulantes de acción directa, rivaroxaban, Dabigatran con el Redua, rivaroxaban con el Pioneer, y lo nuevo es el Augustus bendito, que están todos los cardiólogos con el Augustus y el apixaban. Y muestro este solito, pero después podemos hacer el recorrido del resto. Este estudio, ¿qué es? Lo bueno que tiene este estudio es que ellos hacen una doble randomización. Randomizan apixaban versus antivitamina K. Es un paciente fibrilado que sale angioplastiado, o sea, necesita la terapia antiagregante dual, y eso es lo que nosotros teníamos antes. Tiene que tener clopidogrel, ticagrel, loprazurel, más aspirina, en general clopidogrel, aspirina, más el anticoagulante. Son pacientes que van a tener alto riesgo de sangrado. Entonces, acá randomizan apixaban 5 miligramos cada dosis. Si el paciente tiene criterio preespecificado de ajuste de dosis, que es
2 de 3 criterios. La edad más de 80, menos de 60 kilos, y me falta uno, la creatinina más de 1.5, medida en miligramos de decilitro, el paciente tendría que recibir 2,5 cada 12. Contra antivitamina K, RIN-2,3. La segunda randomización es apixaban con aspirina o placebo, o sea, sacan la aspirina, vitamina K, aspirina o placebo. Y esta es la primera vez que vamos a ver la comparación de un DOA sin aspirina comparado con una BK sin aspirina, porque todos los otros protocolos comparan un doble contra un triple. Pone Dabigatran clopidogrel versus warfarina, clopidogrel, aspirina, y obviamente siempre la rama triple va a sangrar más que la doble. ¿Y qué pasa con esto? Fíjense, la comparación acá dice antivitamina K, 14% de riesgo de sangrado mayor versus apixaban, baja 10,5% el riesgo de sangrado mayor. Cuando analizan las ramas aspirina sí, aspirina no, 16,1% la rama aspirina en cuanto a sangrado mayor, placebo 9%. Y esta es la que más nos interesa. No sé si se ve, pero acá dice triple es vitamina K más aspirina, o sea, todos tienen clopid, por eso dice vitamina K más aspirina. Esto es un triple clásico. 18% de sangrado, que es más o menos lo que nosotros veíamos del Bidual y del Pioneer. ¿Qué pasa cuando a la vitamina K le sacan la aspirina? 10,9% de sangrado. Y el mejor perfil lo tiene el apixaban con el placebo, o sea, esto es un doble, es apixaban clopidogrel. Y esto tiene, no veo nada, pero es un 7% de sangrado, 7,3. Entonces, ¿qué es lo importante? Es superior el DOAC, en este caso, apixaban con deleción de aspirina. Y parece que ahora lo importante es sacarle la aspirina al sangrado, al síndrome coronario agudo, el posangioplastia, en la posangioplastia. Ahora, ¿cuándo se le saca la aspirina? Porque no es que se le saca a todos los pacientes la aspirina. Cuando ellos hacen la randomización de los pacientes, tienen hasta 14 días para darle la aspirina. Entonces, el primer periodo para un síndrome coronario agudo con stent, el riesgo de trombosis del stent es lo más temido. El paciente que trombosa el stent, 50% de mortalidad. Entonces, es un evento que todo el mundo quiere prevenir. Y ellos tenían una media de 14 días, un tiempo de hasta 14 días para sacarle la aspirina y que pase a dónde, o sea, para entrar al paciente en protocolo. La mayoría de los pacientes, la mediana, perdón, 6 días para sacar la aspirina. O sea que el paciente en la fase aguda, con stents nuevos, con implantes mejores, con todo lo que mejoraron los hemodinamistas, tienen 6 días de triple esquema, o sea que no es un doble como hizo el Bidual que puso clopidogrel y Dabigatran, ¿sí? Entonces, en esto hay que tener cuidado porque ahora están mandando a los pacientes directamente a su casa apixaban clopidogrel y les falta la semana de aspirina. Los cardiólogos tienen bastante cuidado a veces si se van con más tiempito de aspirina, pero las guías dicen eso. Esto es para los endpoints entre apixaban y vitamina K, qué pasó con la muerte, qué pasó con la muerte de eventos isquémicos, muerte cardiovascular, no hay diferencias. Fíjense el stroke, favorece al grupo apixaban. La hospitalización favorece al grupo apixaban con respecto a warfarina. Pero ¿qué pasa con la aspirina? La lesión de aspirina que hablábamos recién. Acá no hay diferencias en muerte, pero fíjense las diferencias que son solo numéricas, porque si uno ve los intervalos de confianza no hay diferencias significativas, pero tiene algunas diferencias numéricas. 2,9 tener aspirina, el que no tiene aspirina sube a 3,6 el infarto. Está en trombosis de 0,5 a 0,9, duplica casi la tasa de trombosis. El número de eventos, o sea, el estudio está proyectado para determinar como punto final eventos trombóticos. Va por el evento, o sea, el punto final primario son los eventos de sangrado. O sea, no tiene número para decir que estos pacientes o sea, que estas van a ser las verdaderas complicaciones trombóticas. Entonces, creo que en esta parte, por ahí, si uno es hemodinamista, va a tener como más precaución o más preocupación de si no me duplica la trombosis del stent. Eso lo tienen, la preocupación sigue estando y ahora les muestro las guías como terminan y ya termino con el control. Nos vamos a seguir.
Bueno, las conclusiones del triple esquema, que es, uno quiere prevenir el stroke, por un lado porque está fibrado, pero quiere prevenir el sangrado porque también la mortalidad por sangrado es 10%. Síndromes coronarios agudos, uno valora la isquemia recurrente versus la trombosis del stent versus el sangrado mayor. Sumar antiplaquetarios aumenta el riesgo de sangrado y la hemorragia intracranial. Otros antiplaquetarios, prasugrel y ticagrelor, no están incluidos en estos estudios. Los estudios individual, o sea, en el Pioneer no hay ticagrelor, en el individual sí hay, el ticagrelor está en un 4%, entonces a veces sale algún paciente con ticagrelor y un anticoagulante de acción directa, pero son hiperseleccionados pacientes con alto riesgo trombótico, o sea, esos salen ya denominados. Y hay que considerar otras variables, que esto es lo más importante, cómo bajar el riesgo de sangrado. Por ejemplo, ponerle un inhibidor de la bomba de protones para que si tiene gastritis no sangre, o reducir el riesgo de sangrado, hacer un acceso radial en vez de femoral, que tiene menos riesgo de sangrado, corregir factores asociados al sangrado, ver si el paciente tiene insuficiencia renal, bueno, los cuidados de siempre. ¿Cuáles son las conclusiones? De los 3 trials publicados, y falta este que es el ENTRAST, que es el Roxaban, la estrategia de tratamiento basada en el DOAC es más segura que la antivitamina K. Hay que minimizar la duración del triple esquema, suprimir la aspirina para disminuir el sangrado. Esto es para algunos pacientes. Pacientes con alto riesgo trombótico, un corto periodo de triple esquema puede ser necesario, y estos cambios están reflejados en las guías. Las guías están las americanas y las europeas. Difieren poquito, pero más o menos lo que hacen ahora, que antes decíamos cuánto tiempo, que 3 meses, que 6 meses, 12 meses, balancean el riesgo. Entonces, si tienen igual balance de riesgo trombótico que el sangrado, fíjense, esto es anticoagulación, aspirina, clopidogrel. Este mes lo hacen de triple, un mes solo. Lo puede llegar a 3 meses, pero fíjense que acá, a los 12 meses, ya el paciente hace terapia dual. Cuando cumplió los 12 meses, que antes íbamos que 15, que 18, ¿no? Los pacientes se les saca el antiagregante y siguen anticoagulados porque tienen una FA. Si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, ¿sí?, y bajo riesgo trombótico, directamente lo sacan casi con doble. Y acá ponen esta limita un poquito más intensa, que por ahí podría ser el de Apixaban, esas primeras semanitas o primeros 6 días de triple. Pero de la mayoría lo hacen cuando tiene alto riesgo de sangrado, todo terapia dual, hasta los 12 meses pasa anticoagulación o después. Y los que son de alto riesgo trombótico y bajo riesgo de sangrado, el triple puede llegar a 6 meses, después pasan a doble y después así. Este consenso, donde está esta sociedad de los arritmólogos, que es latinoamericana, que estamos incluidos nosotros públicamente, acá mira, si tienes preocupación, ¿cuál es la preocupación? Del riesgo trombótico, más triple esquema. Por lo menos llega a más de 3 meses, después de los 6 meses pasa doble y después así. Y si tiene riesgo de sangrado, un triple cortito, y si tiene mucho riesgo hemorrágico, todo doble. Así que esa sería la idea. Bueno, hasta acá.